¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a hablar un poquito acerca del fascismo y vamos a hacer una pregunta para meditar para cada uno de ustedes que están viendo este video. Si es que somos fascistas o no, un poquito más, más o menos. ¿Por qué hago este video? Bueno, este video en realidad es una pequeña reflexión mía que quiero compartir con ustedes a raíz de un hecho, ¿sí? De algo que sucedió en las últimas semanas. Yo estaba en Facebook comentando una publicación donde una persona se lamentaba, ¿no?, de que haya un gobierno liberal en Argentina. Ustedes saben que justamente hoy domingo 10 de diciembre, asume Javier Milei, que es el nuevo presidente de Argentina, que es liberal, ¿sí? Les puede gustar o no, yo he hecho un video ya sobre él, diciendo las cosas que me gustan y las que no. Tiene de todo, como todo ser humano. Este, Nosotros muchas veces pensamos en blancos y negros, ¿no? O están con nosotros 100% o están en contra de nosotros. Y bueno, la historia nos demuestra que no siempre es así. Sí, la historia nos demuestra que, por ejemplo, un rey persa, ¿sí? Ciro, por ejemplo, un rey que era pagano, que no tenía todo el conocimiento de Dios, fue utilizado por Dios para, para hacer volver a su pueblo a Jerusalén, ¿no? Fue utilizado de manera poderosa, aunque probablemente él siguió siendo un rey pagano toda su vida. Y así hay muchos ejemplos, ¿no?, de personas que fueron utilizadas por Dios porque eran sinceras, aunque no tenían todo el conocimiento de la verdad. Así que en este caso, que hay un nuevo presidente en Argentina, a mí me pone contento el hecho de que haya un poquito más de libertad de expresión y libertad de comercio y libertad de circulación, si es que este presidente trae esos beneficios, ¿no?, a la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, yo estaba comentando una publicación donde una persona se lamentaba por eso, así que di mi opinión acerca de lo importante que era modificar un montón de sistemas que hacían que el dinero del contribuyente se fuese a sindicatos, bueno, a políticos, a personas que no trabajan, y que realmente vaya a lo que tenía que ir, ¿no? Porque cuando los políticos cobran impuestos nos hablan de que es para educación y para salud, pero al final ese dinero no va ni para educación, ni para salud, ni para seguridad, que sería en realidad lo más importante que debería garantizar el Estado. El Estado debería garantizar primeramente la seguridad y la justicia, debería garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, o sea que debería garantizar que no nos roben, debería garantizar que si nos roban haya un castigo. Pero como el dinero no va para eso, ni tampoco para educación, ni para salud, va para muchas otras cosas que los argentinos, digamos, no les interesa, o a la mayoría de los argentinos no les interesa. A mí me parecía muy bien que haya un recorte del Estado, es decir, que se achique el Estado, ¿no? O sea, que el Estado se haga más pequeño. Entonces en esta publicación yo comenté, bueno, me saltaron encima una horda de, no sé, peronistas, socialistas, personas de izquierda de Argentina, y uno de los insultos más frecuentes, que se repitió varias veces con un montón de improperios y amenazas y cosas por el estilo, fue la palabra fascista. O sea, me dijeron que yo era un fascista. Así que yo, bueno, lo tomé con humor, porque a veces no se puede discutir con personas que no saben de lo que están hablando, pero me pareció importante la reflexión. ¿Qué significa ser un fascista? ¿Qué significa ser un fascista? Y este video creo que le va a servir a muchas personas que por ahí están diciéndole fascistas a otras y no saben que ellos mismos son fascistas, ¿sí? Y me pareció importante esta reflexión porque es sumamente curioso que se crea y que se admita, y que hasta el día de hoy en los medios de comunicación inclusive se sigue diciendo, que el fascismo es lo contrario al socialismo. De hecho, en Estados Unidos hasta hace poco había un movimiento muy grande llamado Antifa, que era supuestamente el antifascismo, y eran movimientos de izquierda los que formaban parte de este movimiento. Es decir, Antifa es un movimiento de izquierda, pero al mismo tiempo se hace llamar antifascista. Y esto es muy extraño, por lo menos para mí, que tomo las cosas un poco literal en la historia, que tomo las cosas un poco literal según las definiciones que aparecen en los libros, según lo que los mismos autores han dicho acerca de sus ideologías. Es decir, yo solamente voy a tomar en este video lo que el autor de la ideología dice sobre la ideología y lo que la historia relata y lo que la historia de manera objetiva pone sobre la mesa. ¿Qué significa ser un fascista y por qué está esta idea
de que si uno no es socialista o si uno no es de izquierda, entonces es un fascista. ¿De dónde nace esta idea? Yo creo que esta idea nace de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial se enfrentó lo que se llamaba el eje del mal, sí, que era el nazismo y el fascismo, sí, el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini. Bueno, también obviamente la participación de Japón, pero se enfrentaron básicamente a lo que era la alianza entre Inglaterra y la Unión Soviética y Estados Unidos más tardíamente, pero Estados Unidos también participó de esa guerra. Entonces quedó la idea de que como el comunismo soviético enfrentó a Hitler y a Mussolini, entonces eso significa de que el fascismo es totalmente contrario o opuesto al comunismo. Es una idea totalmente falsa, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero como justamente la Unión Soviética comunista enfrentó al fascismo de Mussolini y enfrentó al nazismo de Hitler, quedó esta idea, ¿no?, de que los comunistas son enemigos de los fascistas. Pero en realidad la cosa es un poquito más sencilla. ¿Cuál era la gran diferencia entre Hitler y Stalin, por ejemplo? O Mussolini y Stalin. ¿Cuál era la diferencia entre el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el comunismo soviético? La gran diferencia era que el comunismo soviético era un comunismo o un socialismo internacionalista. En cambio, el socialismo alemán, ¿sí?, de ahí viene justamente la palabra nazi, nazi significa nacionalsocialismo, era un socialismo nacionalista, no internacionalista, es decir, ellos no querían unirse a los soviéticos, no querían hacer un bloque comunista continental ni nada por el estilo. En cambio, la Unión Soviética sí era un bloque socialista que agrupaba varios países y quería agrupar cuantos más fueran posible mejor. Eran básicamente globalistas y los otros eran nacionalistas, ¿sí? Lo mismo pasaba con el fascismo italiano. El fascismo italiano era un socialismo nacionalista, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquito más al detalle de la palabra fascismo. Pero básicamente esa era la gran diferencia que había entre el comunismo soviético y el socialismo alemán o el socialismo italiano. Pero en todos los casos eran socialistas y en todos los casos eran colectivistas. O sea, en todos los casos pensaban que tenían que colectivizar la economía, que colectivizar la educación, que colectivizar todas las cuestiones. O sea, había un control prácticamente absoluto del pensamiento, un adoctrinamiento, un lavado cerebral en todos los casos, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, como en la Italia fascista de Mussolini. O sea, no había diferencia en el hecho de que todos eran colectivistas. En eso no había ninguna diferencia. Y acá vuelve a surgir el viejo refrán que yo digo cada tanto cuando se analizan cuestiones que tienen que ver con la política internacional, con la actualidad. El hecho de que dos pandillas se peleen entre sí no significa de que una de ellas sea buena, ¿sí? Ustedes piensen esto, piénsenlo de esta manera. Tienen una banda de narcotraficantes que domina un barrio. Después viene una banda de narcotraficantes que quieren dominar toda la ciudad. Entonces los del barrio se pelean contra los de la ciudad, pero ambos son narcotraficantes. El hecho de que se maten unos a otros no significa de que uno de ellos sea bueno y el otro sea malo. Uno quiere dominar un sector y el otro quiere dominar mucho más, pero en realidad, aunque son enemigos, piensan igual, quieren dominar a las personas. O sea, básicamente son delincuentes de todas maneras. Entonces el hecho, vamos a desmistificar esto primeramente, el hecho de que la Unión Soviética se haya enfrentado al fascismo italiano o al nacionalsocialismo alemán no significa de que fueran buena gente, eran tan malos como los otros. De hecho, duró mucho más tiempo ese régimen de la Unión Soviética esclavizando a las personas hasta finales de la década del 80. Así que básicamente tanto comunistas como socialistas como fascistas, ¿sí?, los nacionalsocialistas alemanes también, todos ellos eran colectivistas y estaban a favor de que el Estado controlase prácticamente todo, ¿sí? Entonces, esto me parece muy extraño, que hoy en día una persona que piensa en la libertad individual, es decir, como un servidor que piensa en la libertad individual, que el Estado debe ser cada vez más chico, que el Estado no debe intrometerse en los asuntos personales de la propiedad, o en los asuntos de libertad de conciencia, o en los asuntos de la libertad de expresión, que el Estado no debe intervenir en nada de eso, que debe intervenir lo menos posible solamente garantizando seguridad y justicia. Cuando una persona que tiene un pensamiento liberal, políticamente hablando, se expresa, lo tildan de fascista. De fascista, ¿por qué? Porque tienen la ilusión en la mente, en la cabeza, de que el fascismo es contrario al socialismo. El fascismo es socialismo. El fascismo es socialismo nacionalista. Igual que el nazismo era
socialismo nacionalista, por eso se llamaba nacionalsocialismo alemán. Entonces, es muy extraño esto, pero está bueno traerlo a reflexión para que aprendamos un poquito más de la historia. Yo voy a compartir con ustedes ahora una definición histórica, ¿no?, de lo que es el fascismo, para que entendamos claramente lo que es el fascismo y podamos sacar nuestras propias conclusiones y podamos examinarnos a nosotros mismos a ver si somos un poquito fascistas o no, o si somos menos fascistas, ¿sí? Sobre todo este video está un poco orientado al pensamiento que hay en Argentina, ¿no? En Argentina se les ha lavado el cerebro a toda una generación de que el general Perón, ¿sí?, era un héroe nacional. En realidad él era un fascista también. Él era un socialista, nacionalista, igual que Mussolini. Admiraba a Mussolini y admiraba a Hitler. De hecho, permitió la entrada de muchos nazis a la Argentina. Algunos de ellos, de estos nazis, fueron colaboradores en el gobierno del general Perón. Por lo tanto, es muy gracioso para mí ver que personas que son de pensamiento peronista en Argentina llaman fascistas a otros que no son peronistas. Y sobre todo a personas que creen en la libertad individual, como un servidor. Eso me llama mucho la atención. Pero vamos a ver qué es lo que dice básicamente la historia sobre lo que es el fascismo. ¿Sí? Esta es una página académica sobre historia, sobre política. Y aquí se habla acerca del fascismo italiano. Y yo quería llamar la atención a esta parte que muestra justamente el escudo o el logo del fascismo. Y fíjense lo que dice: fascismo es libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad que tiene el fascismo? El fascismo tiene el concepto de libertad en base a la unidad forzada a través del Estado. Fíjense lo que dice acerca del origen de la palabra. La palabra fascismo debe su origen etimológico al latín faces, que faces significa básicamente hacha, ¿sí? Un hacha o as de las escoltas romanas. O sea, fascismo tiene que ver con el hacha romana o el hacha de las escoltas romanas que está dibujado en este logo que ustedes ven acá. Ustedes van a ver acá un hacha de hierro que está unida por unas sogas, por unas tiras unidas con un montón de varas, y todas esas varas están sosteniendo el hacha. Esta es la libertad en la que cree el fascismo, dice. El símbolo fascista hace referencia al hacha de metal sostenida por varas de madera y agrega: la unión hace la fuerza, y representa así al Estado fascista, el Estado por encima del individuo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué una persona, como un servidor y como muchos otros que se consideran a sí mismos liberales políticamente, es decir, que creen que el Estado no debe interferir en la vida del individuo, que los derechos individuales están por encima, los derechos individuales están por encima del interés colectivo? ¿Por qué se nos dice fascistas a nosotros, cuando fascistas son justamente los que creen que el Estado está por encima del individuo? Los que creen que hay que robarle dinero a las personas para darles a otras, los que creen que el Estado tiene que garantizar 20 cosas, ¿sí? Los que el Estado tiene que darles esto, esto y aquello. Los que creen que el Estado está por encima del individuo, esos son en realidad los fascistas, según lo que la misma definición da. Es decir, estas varas representan al pueblo, todos están unidos acá con una soga, atados, están obligados a participar del Estado, y el Estado está por encima del individuo. La unión hace la fuerza. Para el fascismo, la libertad se centra en la unidad del Estado. O sea que si vos, en tu concepto, digamos, que tenés acerca de lo que el Estado debería hacer, crees que el Estado debe intervenir en todos los aspectos de la vida del individuo, que el Estado está por encima del individuo, que las necesidades colectivas están por encima de los derechos individuales, entonces vos probablemente estás siendo fascista, ¿sí? Voy a leer una cita que aparece acá del mismo libro de Benito Mussolini, que es el fundador del fascismo, donde él define básicamente lo que es el fascismo. A mí no me gusta guiarme por definiciones antojadizas o por definiciones que se pusieron de moda, porque ahora está de moda decir que los que no son de izquierda son fascistas, entonces eso es así. No, eso no es así. Eso no es así, es una moda, ¿sí? Es como cuando se habla de las fobias, ¿no? Entonces fulano, como piensa diferente, es fóbico. Eso es mentira, o sea, eso no es una fobia, es pensar diferente. Que querramos imponer motes para censurar a las personas, para cancelarlas, para impedirle su libertad de expresión es otra cuestión. Pero alguien no es fóbico porque piense distinto. Pensamos distinto y se acabó. Eso no significa que sea fóbico. Y si vos crees que el individuo está por encima del colectivo,
no sos fascista, en absoluto. Fascista es el que cree que el colectivo está por encima del individuo. Vamos a leerlo, lo que dice el propio Benito Mussolini. Para el fascismo el Estado es absoluto, ante el cual los individuos y los grupos no son más que relativo. Todo en el Estado y nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Fíjense, ¿quiénes son fascistas? Los que creen en la intervención estatal. Los que le están pidiendo derechos todo el tiempo a papá Estado, ¿sí? Estos son los fascistas. El liberalismo, dice, negaba el Estado a favor del individuo. El fascismo reafirma el Estado como la verdadera libertad del individuo. ¿Cuál es la libertad para el fascismo? Que estemos todos sujetos al gobierno del Estado, a la intervención del Estado, ¿sí? Todos tenemos que trabajar juntos, nos guste o no nos guste. Todos tenemos que colaborar, nos guste o no nos guste. Todos tenemos que ser solidarios, entre comillas, querramos o no. Eso es libertad según la definición de Mussolini, del fascismo, ¿sí? Fíjense cuando gobernaba Alberto Fernández en Argentina, él empezó a hablar en contra de la libertad, de decir que los libertarios o los liberales no creían en una verdadera libertad, porque creían en una libertad individual. Y la verdadera libertad era estar en el Estado, era colaborar con el Estado. Esa era la verdadera libertad según la definición que daba Alberto Fernández, que es exactamente la definición que da Benito Mussolini de la libertad. La libertad es estar unido al Estado, unidos en manojos, atados en manojos, ¿sí? Así si caemos, caemos todos. Si hay corruptos, todos sufrimos las consecuencias de esos corruptos, ¿sí? Entonces dice, este existe en tanto que existe el Estado. O sea, el individuo existe solamente si existe el Estado. Está subordinado a las necesidades del mismo y a medida que la civilización adquiere más formas complejas, la libertad del individuo se restringe cada vez más, cada vez más. ¿Qué es lo que estamos viendo en todos los gobiernos de izquierda en América Latina? Estamos viendo justamente esto, que para que el Estado pueda avanzar y se haga más complejo el rol del Estado, las libertades del individuo se restringen cada vez más, ¿sí? ¿Quiénes son los fascistas? Los fascistas son los peronistas, los fascistas son los comunistas, los socialistas. Pueden tener una visión nacionalista o internacionalista, no importa, pero son colectivistas. Eso significa el fascismo, creer que hay que unir por la fuerza a todas las personas para que pueda progresar la sociedad, ¿sí? Que es violentar básicamente las conciencias y vulnerar los derechos a la propiedad, vulnerar los derechos a la libertad de expresión de las personas para buscar un estado superior, un estado mejor o lo que fuera. ¿Sí? Que eran los sueños de estos dementes dictadores como Mussolini, como Hitler, y por qué no mencionar también al general Perón, que tenía bastante de Mussolini y bastante de Hitler. Sé que mucha gente me va a caer encima por decir esto, porque Perón es básicamente una figura santa en Argentina. A mí no me importa mucho lo que piensen las personas con respecto a eso, pero hay que decirlo. Perón era admirador de Mussolini y de Hitler. Dice, nosotros representamos un principio nuevo en el mundo, la antítesis pura, categórica y definitiva de la democracia, de la plutocracia, de la masonería. Bueno, esto lo escribe Benito Mussolini en La doctrina del fascismo, publicada por primera vez en Roma, en la Enciclopedia Italiana de 1932, página 514. O sea, ¿cuál es la definición del fascismo de parte del propio Benito Mussolini? La definición del fascismo es todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. O sea que todos aquellos que creemos que el Estado tiene que ser pequeño, que el Estado tiene que ser reducido, cumpliendo algunas funciones, no interviniendo en la vida del individuo, no privando al individuo de su propiedad, de su libertad de expresión, de su libertad de movimiento, de su libertad de conciencia. Todos los que creemos así somos justamente liberales, contrarios al pensamiento fascista. Todos aquellos que creen que el Estado debe intervenir, todos aquellos que constantemente le están pidiendo derechos al Estado, todos aquellos que creen que el Estado tiene el deber de cuidarlos, esos son fascistas. Entonces vos tenés que ahora hacer una revisión y ver, ¿estoy más a favor de Mussolini, de lo que él dice, a favor, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, o estoy más del lado del liberalismo, ser un Estado pequeño, un Estado regulado, como decía Ronald Reagan, ¿no? Si el Estado debe ser lo suficientemente pequeño para que el pueblo pueda controlar al Estado y no lo suficientemente grande para que el Estado controle al pueblo. Si vos estás a favor de un Estado grande, entonces sos un fascista. Si estás a favor de un Estado pequeño, entonces sos liberal, que es justamente lo que menciona Mussolini acá, ¿no? Los liberales negaban el Estado a favor del individuo, lo dice él bien clarito acá, ¿no?
Los enemigos de Mussolini son liberales, ¿sí? Entonces, o sos liberal o sos fascista. O crees en un Estado chico o crees en un Estado grande. Si crees en un Estado grande, entonces estás siendo un fascista, y no es de extrañar porque justamente en Argentina gran parte de la población fue adoctrinada con la doctrina peronista, y el general Perón era un fascista, ¿sí? Era una persona que creía en justamente lo que Mussolini hablaba. Y una de las cosas importantes que vale la pena mencionar, yo no escribí este artículo, pero está acá y viene justo como anillo al dedo. Algo importante que hizo Mussolini fue otorgarle nuevamente poder al Vaticano, ¿sí? Con los tratados de Letrán del año 1929, Benito Mussolini le devolvió los territorios que había perdido el Vaticano y le dio autonomía. Por eso es que el Vaticano hoy es un estado dentro de otro estado. El Estado Vaticano está dentro del Estado de Italia, ¿sí? Después de muchos años, acá menciona 59 años, en que los gobernantes italianos tenían rispideces con la curia católica, Benito Mussolini hizo las paces, ¿sí? Para obtener apoyo de parte de la Iglesia con el Vaticano devolviéndole las tierras. Así que si vivís en Argentina, fuiste adoctrinado con el pensamiento peronista y probablemente con la teología de la liberación del Vaticano, ¿sí? que la Iglesia Católica trajo a toda América Latina, probablemente seas un fascista, ¿sí? Hay que reconocerlo para poder cambiar. Entonces, obviamente, yo también, durante mi adolescencia, mi juventud, yo tenía un pensamiento colectivista, yo creía que el Estado tenía que intervenir. Tuve que cambiar esa forma de pensar cuando fui madurando y me fui dando cuenta de que eso no funciona, que eso destruye todas las sociedades. Darle dinero a alguien que no trabaja, básicamente es destruir moralmente una sociedad, que es lo que estamos viendo en toda América Latina con los planes sociales, incluso en Estados Unidos, porque en Estados Unidos y acá en Puerto Rico también hay planes sociales donde hay gente que recibe dinero sin trabajar y que no quiere salir a trabajar porque perdería esos incentivos. Entonces se está corrompiendo la sociedad, violando un principio moral, ¿no? Que la Biblia misma lo presenta, ¿no? Que el que no trabaja, que no coma, 6 días trabajarás. La Biblia lo menciona, que tenemos que trabajar para obtener los recursos que necesitamos, y si nosotros empezamos a dar dinero a gente que no trabaja, la sociedad se corrompe, porque como dice el dicho, mente desocupada, taller del diablo. La ociosidad es lo que trae el delito. No va a bajar el delito porque le des dinero a las personas, no va a haber un progreso de ningún tipo por darle dinero a las personas, así que evidentemente eso no funciona. Uno se da cuenta de eso y tiene que asumir sus errores y reconocer, ¿no? Ahora, este video es para todos aquellos que le dijeron fascista o facho a alguien que pensaba distinto porque no era de izquierda, porque no era socialista o porque no era peronista. Le dijiste, vos sos un fascista. No, el fascista es el socialista. El fascista es el colectivista. Y en Argentina, lamentablemente, el fascista es el peronista, ¿sí? Los peronistas en Argentina son fascistas. En mayor grado, en menor grado algunos, pero básicamente creen en esto, ¿no? Creen en que el colectivismo hace la fuerza. Y la libertad está en el colectivismo, todos ataditos ahí en manojos, todos juntitos como una gran familia, con el papá Estado dándonos todo lo que necesitamos. Así que bueno, yo gracias a Dios he recibido de la Biblia, de la palabra de Dios, la idea de que cada uno tiene que responder ante Dios de manera individual, moralmente, con respecto a lo que haya hecho durante toda su vida, en todo su trabajo, hay que responder de manera individual. En las sociedades que son más individualistas, donde hay más libertad de mercado, libertad de expresión, libertad de circulación, gracias a esas libertades hay mayor progreso en todo sentido. Hay crímenes, como en todos lados, hay vicios, como en todos lados, pero bueno, es el precio de la libertad, ¿sí? En cambio, en las sociedades colectivistas hay vicios, hay crímenes y hay miseria, y no hay progreso, y no hay libertad, y uno no puede expresar que hay crímenes, que hay vicios y que hay miseria porque lo censuran a uno, porque está hablando contra el Estado y fuera del Estado no se puede hacer nada. Si vayan a Venezuela, vayan a Cuba, vayan a Nicaragua, vayan a Corea del Norte, vayan a China, vayan a todos esos países que son colectivistas y van a ver que no es tan fácil ahí protestar, manifestarse como lo hacen en los países libres. Todos aquellos que les gusta pintar con aerosol, hacer manifestaciones, cortar calles, vayan a esos países colectivistas a ver si pueden hacer eso. Los matan o los meten preso de por vida. Vayan a Cuba a manifestarse, no van a poder hacerlo. Entonces, evidentemente es tiempo de reflexionar sobre este tema
y bueno, utilizar las palabras como corresponde. Dígale fascista al que realmente es fascista. Espero que este video les haya gustado. Es un video diferente en este canal, pero era necesario para aclarar conceptos. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos. Déjenme saber en los comentarios qué piensan al respecto y nos vemos en un próximo video. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.